Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la asignatura de ética, viendo esta cuestión de los derechos humanos, en donde ustedes ya pueden entablar de alguna manera lo que les corresponde como deber y lo que tienen por derecho. Entonces es muy importante que ustedes de alguna manera sepan esta cuestión sobre los derechos humanos. Una cualidad importante respecto a los derechos humanos es que existe un documento y ese documento nos da de alguna manera esa certeza en donde nuestra existencia se puede coalicionar con los valores y las virtudes. Y respecto a estos derechos, de los derechos humanos, hay un documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos, culturales, y la declaración pues fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Ese dato es muy importante, el 10 de diciembre de 1948, en su resolución del 2000, del artículo 217, en el artículo tercero, como un ideal común para todos los pueblos que de alguna manera y naciones, la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y así ha sido traducida a más de 500 idiomas. ¿Ustedes se imaginan si todavía existiera esta cuestión de reinar, de los reyes, de los nobles, de los príncipes? ¿Cómo sería nuestra vida ordinaria? ¿Cómo sería esta cuestión de vivir en todo el mundo? Esta vida ordinaria que quizás nos tocó vivir así por diferentes circunstancias o motivos. Pero ustedes se imaginan vivir sin derechos. ¿Cómo sería vivir sin estas cualidades que nos otorgan los derechos? ¿Cómo sería implementar nuestras acciones a partir de determinadas circunstancias? Es decir, si alguien va caminando por la calle, que tenemos ese derecho de transitar libremente, ¿cómo sería? Imagínense, dentro de 40 años, con esta cuestión de la pandemia, vamos a hacer una analogía, en 40 años ustedes ya no van a poder transitar libremente, siendo que es un derecho que les corresponde. ¿Cómo se imaginan este mundo sin derechos? Quiero esa actividad, por favor, que quiero que me la elaboren y me la van a realizar en Word. Si no tienen esa posibilidad de realizarlo en Word, me lo van a realizar en la mano con regla y colores. Bien, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por, de alguna manera, base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales inalienables, por decirlo así, de todos los miembros de la familia humana. Hay una cuestión importante e interesante que es la libertad humana. ¿En qué consiste esa libertad humana a partir de este siglo XXI? ¿Cómo se pueden ustedes de alguna manera defender? ¿Cómo defienden sus derechos? ¿A través de que están informados realmente? ¿Sabían que existía este documento, esta Declaración de los Derechos Humanos a partir de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Realmente sabían que existía este documento? Bien, los invito a que reflexionen acerca de si existía o no este documento. Bien, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, y el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Eso también es algo muy importante. También se puede imaginar sin religión. Retrocedan un poco al pasado. ¿Cómo eran esas épocas a partir de las creencias, de los mitos que se tenían, de la creencia en dioses no bien fundamentados, en creencias especulativas? Es decir, que si tocaban un tambor, pues ese tambor iba a resonar, por decirlo así, en una especie de topos uranos, como en el mito de la caverna, en donde
se provocaban a los dioses y a través de esos tambores, que a lo mejor quizás le gustaba ese sonido a los dioses, pues había la posibilidad de llover o que saliera el sol, es decir, todas esas cuestiones de creencias, pues si no, ahorita no se razonan actualmente qué hubiese sucedido si estuviéramos aún en esta cuestión de la barbarie. Yo los invito a reflexionar. Entonces, considerando el desconocimiento de esta cuestión de la libertad, pues nos vamos a dar cuenta que podríamos caer en una especie de creencia y esa creencia pues nos va a hacer tambalear. Imagínense un trapecista, va caminando entre la cuerda y de repente pues no pisa bien y da el azotón, el acostón. ¿Qué sucede con este tipo de creencias y de la libertad? Si no está bien fundamentada, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se imaginan que va a ser su existencia? Considerando también lo esencial, es decir, es promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, que eso es fundamental. ¿Ustedes qué harían para promover ese desarrollo, esa relación amistosa entre naciones? Si tienen todo el poder, cuestión de minutos, ustedes están sentados en ese arquetipo presidencial, ¿qué harían en un minuto para poder tener esa relación, ese lazo amistoso entre naciones? ¿Cómo lo harían para tener esa paz? Bien, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Entonces, eso es muy interesante y muy importante, tener esa cuestión de libertad, es cuestión de salud mental, salud social, salud cultural, etcétera. Eso lo tienen ustedes, realmente tienen esa salud de libertad, esa salud cultural, o todavía se siguen tambaleando como el trapecista y de repente caen sin darse cuenta que cayeron en la sociedad de la opinión. Bien, entonces, a partir de esto, de los estados, considerando que los estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Entonces, es muy importante esa relación. Ajá. La Asamblea proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, de alguna manera promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como en los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Tenemos un artículo, el artículo 1, el artículo primero, que menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el artículo primero, no se les olvide, por favor. El artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión, o en diferentes circunstancias, la opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política. Esto de alguna manera pues trata la Declaración de los Derechos Humanos. Como actividad voy a necesitar que al menos me mencionen 4 artículos importantes establecidos de los derechos humanos. En Word, por favor. Esa es la actividad, además de la actividad que les pedí. Entonces, quiero esa actividad, 4 artículos que me mencionen, muy importantes,
Les agradezco mucho su atención. Gracias.